Bueno, hemos dado 5 o 6 minutillos a las personas que quieran incorporarse al tema, pero vamos a empezar. Ya, si viene más gente, ya se irán incorporando al tema. Me presento, aunque muchos me conocen. Mi nombre es José Luis Gómez y soy el portavoz de la plataforma de afectados por la burocracia digital. Esta plataforma surgió precisamente en febrero, hace 2 años, porque estábamos reunidos de vez en cuando podemos, cada uno que no tiene analítica o tiene revisiones o tal y que cual, pues podemos juntarnos de vez en cuando. Pues estábamos reunidos y empezamos a hablar de los problemas que tienen los mayores. Paco es un experto en temas de bancarios. Ya él tendrá ocasión de contar su intervención oculta donde estaba, es igual, donde estaba don Alberto Chicote. Sí. Bueno, entonces, exponiendo todos estos temas, pues dijimos, ¿y por qué no formamos una plataforma que podamos ver si podemos sacar a la luz todos estos problemas? Y ahí empezó a caminar esta plataforma. En plan pobre, pero en estos 2 años hemos dado muchos pasos. Se nos han cerrado muchas puertas, porque hemos llamado a las puertas de la única consellería que existe aquí en Alicante cuando estaba en manos del PSOE allá en la Ciudad de la Luz, y su secretaria personal tenía la orden de no dejar recorrer los 50 metros que separaban un despacho de otro. Pero es que la nueva, que está aquí en la Casa de las Brujas, a pesar de que ya se la ha solicitado por escrito, ni puñetero caso. Pero bueno, ellos se lo pierden. Maravillosamente han sido desde el primer momento el síndic de Greugue, en su agregada, doña Concha Bru, y que nos ha ayudado mucho. Bueno, nuestro primer paso fue precisamente hace 2 años para darnos a conocer, después de haber solicitado en el ayuntamiento la sección de un espacio en el Centro Social Felicidad Sánchez. Todos los trámites burocráticos, se echaba la fecha encima, no hubo manera de que nos concedieran, y como el Instituto Figueras Pacheco, que está allí al lado, yo lo considero mi segunda casa porque allí han estudiado mis 3 hijos y yo soy allí recibido con aplausos, pues resulta de que fuimos y solicitamos el salón de actos y sin ningún tipo de problema. Bueno, a esa charla acudió un profesor que da un curso de uno de los grados esos que están fuera del bachiller, con más de 30 alumnos, y pasados 2 años, a través de una tercera persona, amigo en común, nos dijo que por qué no hacíamos, pasados estos 2 años, una nueva charla allí en el Figueras. Me voy al Figueras, hablo con la subdirectora, que es la que está a su cargo todo el tema de los espacios, y me dice, no, esto ahora, si no lo concede consellería, no hay tío, páseme usted el río. Total, que aquí el amigo y yo nos fuimos como 2 pardillos a la consellería y nos salió una señora muy atenta y nos sacó un pliego de condiciones en el cual nos pedían incluso que para poder hacer uso del salón de actos del Instituto Figueras Pacheco teníamos que contratar un seguro de responsabilidad civil. Así se están poniendo las cosas de la puñetera burocracia. Bueno, contado un poco por encima todo el tema, pues yo le voy a dar paso aquí a mi compañera de la derecha, que forma parte de la universidad, de la cátedra de brecha digital. Se ha brindado a hablarnos esta tarde. Bueno, ella lo tiene ahí, Administración al Servicio de la Ciudadanía.
Bueno, pues muchas gracias, José Luis. ¿Se me oye? Sí. A ver, ¿el micrófono va? Sí, mejor. Vale. El título de la conferencia precisamente es ese, es la e-administración al servicio de la ciudadanía, porque no se puede entender de otra manera, ¿no? Pero para eso vamos a ver que es necesario adquirir una serie de competencias y trabajar en una serie de programas sobre alfabetización mediática y también digital para intentar romper esa brecha digital que existe hoy y para poder paliar la brecha democrática que se puede generar a partir de no tener acceso a esa administración digital. Antes que nada quisiera presentarme. Yo soy Ana Ibáñez, trabajo como profesora en la Universidad de Alicante, en el Departamento de Comunicación y Psicología Social. Mi formación es de periodista y de comunicadora y como parte del equipo de investigador de la Cátedra de Brecha Digital, estoy colaborando con ellos desde hace 3 años, que empezó a ponerse en marcha, y también formo parte de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, de la que soy vicepresidenta. ¿Vale? Entonces, con eso os podéis hacer una idea un poco de cuál es mi bagaje profesional y cuál es mi preocupación, ¿no? Un poco porque esos derechos que tenemos los ciudadanos se puedan cumplir de forma fehaciente en todos los trámites que se puedan hacer, tanto a nivel offline como a nivel también online. Es un derecho que tenemos. Entonces, de eso va a ser de lo que voy a hablar. Voy a hablar de la brecha digital, de los tipos de brecha que hay, de su importancia y el impacto que tiene esta brecha, porque esta brecha digital se da en distintos contextos, no solamente para las personas mayores, pero especialmente en las personas mayores, en aquellas personas que tienen una dificultad, que no han nacido en el entorno digital. Hay una problemática especial que se plantea concretamente con el tema del acceso a la e-administración. Cuando hablaba yo con José Luis, le comentaba, es que yo también tengo brecha digital en el contacto con la administración. O sea, la administración no es fácil, está pensada por las personas que hacen la administración y con un lenguaje que no es común, con un lenguaje que es muy técnico, con procesos que son farragosos para cualquiera, pero todavía más para esas personas mayores que se están digitalizando a marchas forzadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto en el que tenemos que trabajar. Y por otro lado, la comprensión de esa información, ¿no? Esa alfabetización mediática necesaria que requiere toda la ciudadanía, que pretende tener un pensamiento crítico. O sea, no solamente tenemos que ser capaces de conectarnos a las páginas web y saber dónde tenemos que ir para hacer según qué trámites, sino que también tenemos que ser capaces de discernir qué información se nos está proporcionando y cómo es esa información. Y en ese volumen, en ese mare magno que hay en el mundo digital, a veces podemos estar desinformados y se nos puede manipular para hacer cosas que no queremos hacer. Y luego, por último, pues a partir de los estudios de la cátedra, lo que voy a hacer va a ser plantear una serie de propuestas, una serie de conclusiones que se han adquirido y una serie de propuestas de cara a distintos públicos para mejorar esa relación que tiene que existir, porque vivimos en una sociedad democrática, entre la ciudadanía y la administración, también en el mundo digital, ¿vale? Entonces, ¿qué es la brecha digital? Si hablamos de brecha digital, la brecha digital es esa desigualdad que puede existir en el acceso a las plataformas digitales, pero también en la calidad, en la forma en la que accedemos, ¿no? En el uso que hacemos de esas plataformas y en la formación que nosotros tenemos a la hora de enfrentarnos a ese mundo y a ese universo digital. Pero también en nuestro rol como consumidores de información en el mundo digital, pero también como lo que somos creadores de contenidos en el mundo digital. Cualquiera con un blog, esta plataforma puede tener una página web, puede tener y puede generar contenido en el mundo digital. Por lo tanto, ya no es solo una acción pasiva, sino también activa. O sea, tenemos que ser capaces de generar esos contenidos en el mundo digital, si no seguirá existiendo la brecha. Entonces, esto hace referencia, por supuesto, a esas tecnologías de la información y la comunicación propias de la sociedad digital en la que estamos viviendo, y no porque lo hayamos elegido, sino porque el mundo ha evolucionado así. O sea, no hemos tenido opción. O sea, esto es una carrera que todos tenemos que estar corriendo, como decía en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Para quedarnos donde estamos. Hay que seguir avanzando y correr a doble velocidad para poder estar donde estamos, porque la tecnología nos ha venido dada. No es algo que hayamos elegido, ha venido impuesta por la sociedad, por el mundo en el que estamos. Entonces, determinados colectivos, esta imposición social puede que no la acepten de la misma manera que otros que han nacido con ella.
¿no? Es mucho más fácil cuando tú te has criado con una tecnología a tener que asumirla de golpe y ponerte al día en cero coma en este sentido. Esta es la definición que hace Wikipedia. ¿Qué implicaciones tiene esta brecha? Esta brecha tiene distintos niveles. Pues la brecha de primer nivel es aquella que impide el que las personas no tengan un ordenador, un punto de internet o un acceso a esta tecnología, que según los estudios de la cátedra, esa brecha en los últimos años ha estado ya se ha ido superando, ¿no? Ahora ya las brechas que se dan son brechas de competencias, de que no sabemos utilizarla, o brechas de consumo, ¿no? de formación, de actividad, ¿no? Tenemos brecha global, que es esa brecha que hace que haya unas diferencias entre unos países y otros, entre pueblo rico, pueblo pobre, ¿no? Que pueden tener ese acceso a la tecnología y otros que no. Una brecha social, que es aquella que se da entre los distintos grupos sociales que hay en una misma sociedad, en un mismo territorio, y luego esa brecha democrática, que es la diferencia entre quienes pueden participar y no de la administración pública, de la información y servicios que ofrece la administración a nivel digital. Y yo en mi presentación me quiero centrar en esta última brecha, porque las otras están ya más trabajadas, pero esta última brecha hace alusión a lo que es un derecho que tenemos los ciudadanos a estar informados y a participar de la información pública. Entonces, esta administración electrónica, o sea, para definir un poco el concepto, la administración electrónica es el uso de las tecnologías de la información en las administraciones públicas. Esto se combina con cambios de la organización que se tienen que adaptar a los nuevos tiempos y nuevas aptitudes, que también digo yo, actitudes. Es decir, no solamente es que la gente tenga que tener nuevas competencias, sino también tiene que cambiar su forma de pensar para trabajar en este ámbito, con el fin de mejorar los servicios públicos, nunca empeorarlos. Esa administración siempre tiene que ser mejor para la ciudadanía, tiene que ser más fácil, tiene que mejorar el proceso, y así lo define la Comisión Europea. O sea, esto es lo que dice Europa sobre lo que tiene que ser la e-administración. Y de manera que se mejoren esos servicios públicos y se refuercen los procesos democráticos que conllevan, porque cuando nos relacionamos con la administración estamos ejerciendo nuestra ciudadanía, nuestro derecho a ser ciudadanos. Entonces, en la medida en la que se nos permite poder acceder a esos servicios, se está mermando nuestra capacidad ciudadana. Entonces, de lo que se trata es precisamente de eso, de mejorar la relación, de apoyar ese proceso democrático y, por supuesto, de reforzar el apoyo a las políticas públicas relacionadas con este tema. ¿Qué impacto tiene esta administración? Pues por lo pronto tenemos que cambiar la mentalidad tradicional de ir a una oficina para pensar que las cosas ya están en la nube, y eso cuesta un trabajo importante, no es fácil. Entonces, la organización implica además, dentro del proceso administrativo, dos funciones: una interna, de acondicionar y transformar esa oficina presencial en una oficina virtual, que permitirá mejorar la productividad, simplificar procesos a nivel interno, pasar del papel a la nube. O sea, ya no van a haber archivos de papel, sino va a permitir al trabajador público una mayor flexibilidad laboral, etcétera, etcétera. Todo esto va a tener una serie de ventajas, que vamos a tener oficinas virtuales abiertas 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, pero también va a conllevar una serie de riesgos, es que hay gente que se puede quedar atrás. Y eso es lo que tenemos que intentar desde la administración, que no ocurra, que esa gente no se quede atrás, que no haya nadie en este proceso que no pueda ejercer su derecho ciudadano. Luego también tiene unas connotaciones externas en cuanto a la relación que esa plataforma o esa oficina virtual de administración va a tener con la gente, porque al final estas oficinas existen para la gente, para la ciudadanía. Entonces se tiene que habilitar ese medio de relación que se va a plantear. Nunca imponer al ciudadano que ese sea el único canal. Entonces, en cuanto a la relación con la sociedad, hablamos de sociedad, hablamos de empresas, hablamos de asociaciones y hablamos de personas individuales que quieren acceder a solicitar un trámite en la administración o una información o pedir una cita médica o lo que sea. Y se tiene que garantizar la seguridad de esa relación, de esa transacción, pero también la accesibilidad. No solo para ciudadanos mayores, sino para ciudadanos que tienen cierto grado de discapacidad o que pueden presentar alguna dificultad a la hora de enfrentarse a la tecnología, ¿no? Bien,
Lo que os decía, que hay un derecho que se tiene que salvaguardar y es el derecho a la información que existe en todas las sociedades democráticas y la nuestra se supone que lo es, ¿no? Entonces, en una sociedad democrática, los ciudadanos tienen la misma capacidad de acceder en igualdad de condiciones a la información, ¿no? Y al conocimiento que se puede generar en esa sociedad. Igual que tienen la libertad de expresión, la libertad de expresarse libremente. Esta tecnología, estos avances tecnológicos parece que pueden facilitar ese derecho, pero también, para que eso se dé, es necesario que existan espacios tecnológicos accesibles, amables, que permitan que las personas puedan dialogar y puedan establecer ese diálogo democrático entre ellas. Eso, de manera que se pueda garantizar que existe una participación ciudadana, que el ciudadano puede participar de la vida pública y de manera que la ciudadanía salga fortalecida. Este derecho a la información pública está recogido también en el artículo 105, apartado B de la Constitución Española y posteriormente desarrollado en la Ley de Transparencia. Y al final lo que dice es que se utiliza para que lo que debe utilizar son los canales apropiados para tramitar cualquier cosa, es decir, un ciudadano, pero luego vienen los peros. Yo aquí os he puesto la página donde, a ver si conecta, el portal de transparencia del Gobierno de España, pero es verdad que Los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho de acceso a la información pública según está previsto en la Constitución y en la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ¿Qué es la información pública? Son los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato, que hayan sido elaborados o adquiridos por las administraciones públicas. De esta forma podemos solicitar cualquier información que tenga la administración sin importar el soporte, ya sea físico o digital. Tener acceso a la información pública es fundamental para fomentar la transparencia del gobierno y de las instituciones públicas, propiciando una sociedad más justa y democrática. Los ciudadanos podemos solicitar cualquier información a través del portal de la transparencia del Gobierno de España referida a la Administración General del Estado, Ministerios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, etc. También presentando una solicitud en los registros de los órganos administrativos y embajadas españolas. Para solicitar información de las comunidades autónomas o de las entidades locales, tendremos que ir a sus correspondientes portales de transparencia. Y lo mismo pasa con los organismos institucionales como el Congreso, Senado, Defensor del Pueblo, etc. El derecho de acceso a la información pública es un procedimiento administrativo. Por ello, al presentar la solicitud por el medio que elijamos, tiene que quedar constancia de nuestra identidad y de la información que solicitamos. No tenemos que decir para qué queremos la información. La petición deberá ser respondida en el plazo de un mes, ampliable a un segundo mes en el caso de que el volumen y la complejidad del caso lo requiera. Solamente en algunos casos específicos podrá ser denegado nuestro derecho de acceso a la información, siempre que supongan un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública y algunos otros motivos justificados previstos en la ley. Además, se regirán por su normativa específica aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información y el acceso a documentos de un procedimiento en curso. Toda esta información la podrás encontrar en la Guía del Ciudadano. También podrá ser limitado el derecho de acceso a la información si se ven afectados los datos de carácter personal de terceras personas. Si la resolución no respondiera a nuestra petición o si ha transcurrido el plazo sin respuesta, podemos reclamar bien ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o bien directamente a los juzgados competentes. Recuerda que como ciudadano es muy importante preservar la calidad de nuestros organismos e instituciones públicas. Así que ya sabes, para solicitar información, visita transparencia.gov.es. ¿Me permite? Bueno, sí. Todo eso es un cuento muy bonito, Lo es. que ante eso es el cuento de Caperucita, que luego cuando llega la realidad de que los ciudadanos se tienen que enfrentar a alguna administración pública con alguna reclamación de dependencia o de cualquier otra cosa, pues resulta de que se las ven y se las desean. Vamos a ver. Según una compañera vuestra de la universidad, que estuvo en la primera charla nuestra en el Figueras Pacheco,
que dio los datos, según el INE, no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, solamente en la ciudad de Alicante, en este momento, existen aproximadamente entre 40 y 50.000 personas que están totalmente apartadas de las nuevas tecnologías. Muchísimas de ellas van inclusive hasta con los teléfonos aquellos de primera generación que en cuanto entre el 5G se quedan sin teléfono. ¿Qué pasa? Tienen que recurrir a los nietos, pero a veces yo, por ejemplo, puedo contar la experiencia cuando para entregar unos papeles en la administración con este tema nos exigían un documento. Y yo le dije a mi nieta mayor, tú que estás más tal que cual, métete en la página del ayuntamiento, vete a la concejalía de participación ciudadana, vete al registro de asociaciones de... Abuelo, me he perdido. Claro. Justo Claro. ha dicho lo que yo iba a decir, a que parece fácil. Claro. Pues no lo es. Claro. Te lo venden como muy bonito, te lo venden como muy Claro. fácil, pero yo no soy no estoy en la franja de edad de objeto de estudio y sería incapaz de hacer todo lo que han dicho ahí que hay que hacer. Yo voy a contar, Estoy con él. para terminar, voy a contar una anécdota, entre comillas, una anécdota que me ocurrió personalmente hace aproximadamente un año. Voy iba a comprar y me tropiezo con unas personas, con una señora que había tenido un puesto de fruta y verdura en el mercado de Babel, que la crisis del año 2007 se llevó por delante el puesto. Bueno, ¿qué pasa? Cuando normalmente todas estas personas, todo ese colectivo, suele cotizar a la Seguridad Social por el régimen de autónomo y siempre suelen cotizar por las cuantías más bajas. Cuando ocurre una cosa como esta, pues le queda la pensión más baja que existe. Bueno, no sé a quién recurrieron porque no pude enterarme porque estaba tan nerviosa que no me lo pude explicar. Habían solicitado la ayuda estatal de los 200 euros para personas vulnerables. Y había recibido de la Generalitat Valenciana un documento que me decía, a partir de este momento lo tienen ustedes que hacer todo online. José Luis, y yo no tengo ni ordenador en mi casa, entre otras cosas porque no se podía permitir pagar una cuota de wifi en su casa. ¿Qué hacemos con todas estas personas? Que no se puede llegar. Que nos lo expliquen. De golpe no se puede llegar y enseñar a o las matamos. Si me dejáis terminar, Sí. porque eso viene al final. Venga. ¿Qué hacemos y qué podemos hacer? Venga, sigue. ¿Vale? Entonces, Perdona la interrupción. No hay para nada, aporta mucho. Este es el problema que nos enfrentamos, o sea, que nos dicen que es facilísimo, pero no es fácil en absoluto. Y no es fácil para nadie, menos para esas personas que tienen dificultades añadidas, y no dificultades porque sean menos que nadie o tengan menos capacidad que nadie, simplemente porque han vivido otra época y otras formas de hacer las cosas. No es nada peyorativo el no estar en ese universo. Hay muchas personas que tienen derecho también a no querer estar, ¿no? Entonces, dicen que tenemos que hacernos competentes digitales y tenemos que adquirir competencias digitales, todos, ¿no? Entonces, vale, algunos lo tienen más fácil que otros, y esas competencias digitales, según la Unión Europea también, el estudio Digicom, es el uso seguro y crítico responsable de esas tecnologías digitales para el aprendizaje en el trabajo y la participación en la sociedad. Necesitamos ser competentes digitales para estar en sociedad. Bien, pero la ley dice otra cosa, ¿no? Es verdad que tenemos que ser competentes, tenemos que ir adquiriendo esas competencias, pero también tenemos derecho a estar informados por cualquier tipo de canal. Vale, estas competencias abarcan muchos ámbitos, abarcan el ámbito de la información y de la alfabetización digital, que es esto que os estaba diciendo, ese pensamiento crítico, ese acceso a la información, pero también de comunicación y colaboración online, de capacidad de crear, de ser fuente de contenidos digitales, de estar seguros en la red y de resolver problemas. Todo esto se abre en un montón de abanicos de posibilidades que tampoco voy aquí a detallar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que lo que decía José Luis, nos encontramos personas que, aunque cada vez menos, o sea, el 65% de las personas mayores entre 65 y 75 años utiliza Internet y lo suele utilizar a través del móvil, porque el móvil, aunque no tienen ordenador, es una herramienta que los ha conectado con el mundo, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero vemos, en este gráfico se ve
cómo va cayendo ese porcentaje a medida que vamos cumpliendo años. Y eso nos hace ver que esas personas tienen una mayor dificultad para poder acceder que las que tienen 16 a 24 años, que están con el móvil todo el día, que no hay manera de despegárselo de la mano. Vale, ¿qué factores son los que esas personas mayores aluden para no tener, ¿vale? ¿Cuáles son los principales problemas de esa brecha digital? ¿Qué factores, más allá de los puramente técnicos de no tener acceso a un ordenador o no tener una red wifi, son los que frenan a la población mayor? Hemos visto aquí, ya no de 65 años, sino de 50, yo ya estoy en ese grupo de 45 a 54 años, ¿no? Que tiene dificultades ya para estar en el 100%, ¿no? En primer lugar, esas personas mayores no tienen acceso a la tecnología porque nunca la han utilizado, no están familiarizados con su uso. Por lo tanto, tienen que hacer un esfuerzo muchísimo mayor que otras personas para ponerse al día. O sea, el esfuerzo es titánico. O sea, cuando ya has ido adquiriendo poco a poco esas competencias digitales, ya estás familiarizado con el uso. En este caso, no. Esto se suma a que cuando la persona envejece, se tiende a tener mayores dificultades. Yo hace 10 años no llevaba gafas para estar aquí. Ahora las tengo que llevar. Ya tengo una dificultad, ¿no?, añadida a mi brecha digital que yo pueda tener de serie por el año en el que nací o por la competencia que tenga. Dificultades físicas, dificultades cognitivas, dificultades motoras que me impidan estar al 100% enfrentándome a la tecnología. ¿Y eso qué me genera? Miedo. Otra de las cosas que comentaba José Luis, barreras económicas. Hay personas que no tienen por qué tener dinero para tener un ordenador en su casa, o una impresora, o pagar la wifi. A lo mejor se tienen que ir a un sitio para poder hacer este trámite, y son trámites que a veces pues no se pueden hacer en cualquier sitio, porque para conectarte a tu banco, no, o sea, yo tendría miedo de irme a un sitio público y conectarme a mi banco en un ordenador compartido, ¿no? Porque, y más si no tienes destrezas y habilidades para poder hacerlo, pues te puede generar cierto temor o cierto miedo a que alguien te coja la contraseña, te coja los datos o te coja cualquier cosa. Otro de los problemas muy frecuentes, falta de formación. Hay quien no se conecta porque no sabe, simplemente. Y no sabe, pues como dice él, porque necesitas que tu nieto esté ahí, o porque has aprendido pero luego no te acuerdas, y entonces no necesitas solamente que te formen en cómo acceder a esa tecnología, sino que tengas un apoyo permanente y constante de personas y figuras que cuando tengas una duda te la puedan resolver en cualquier momento que te pueda surgir, no solamente cuando estás haciendo un curso, sino en cualquier momento. Entonces, ese es otro de los factores que más reprimen a la hora de conectarse, ¿no? También el miedo a la tecnología. La tecnología es algo nuevo, es algo que para personas que no están acostumbradas impone. A mí cada vez que me cambian el software de mi ordenador, pues me ponen aquí, porque no sé cómo lo voy a utilizar, no sé qué va a hacer, y a mí le pasa a cualquiera que se tiene que enfrentar a algo nuevo. Entonces eso genera cierto temor, cierto rechazo y, por supuesto, inseguridades, falta de confianza, falta de autoestima, puede derivar en muchas cosas. Y por supuesto, lo que decíamos antes, la ciberseguridad. Es que no estamos escuchando todo el día cuánto de insegura es la tecnología, que a cualquiera nos la pueden colar. ¿Cuántos timos hay que se conectan a tu banco? Pues ¿cómo no te va a dar miedo la tecnología si por ahí te pueden engañar? Es lógico, es natural. Y luego también tenemos que aceptar una cosa, que es que hay personas que directamente no quieren estar en este mundo digital y tienen derecho a tomar esa decisión. Y por lo tanto, la administración tiene que ofrecerles una vía alternativa para esas personas que deciden voluntariamente, libre y democráticamente no estar fuera del mundo online, estar en el mundo presencial. Es una alternativa y tiene que serlo. Por lo tanto, siempre tiene que haber un canal, y tiene que ser un canal igual de válido que cualquier otro. Entonces, en la cátedra de brecha digital tenemos, y os he dejado ahí el enlace, voy a poner uno, ¿vale? Voy a enseñároslo. Es un vídeo. Hicimos una... Espera, antes que nada. Hicimos un estudio con gente de asociaciones, personas mayores, usuarios, voluntarios, sobre el tema de la brecha digital. Y les preguntamos que cómo se sentían, Entonces hicimos una serie de vídeos divulgativos para que la gente pudiera empatizar, para que se pudiera poner en la piel de las personas y conocieran de primera mano, en la voz de los protagonistas, qué estaba pasando, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Estuvimos en Alicante, en Valencia y en Castellón.
estuvimos y hicimos unos vídeos de unos 8 minutos que tenéis todos ellos colgados por si os apetece verlos en esa dirección que os he dado, y luego tenemos pequeños que hemos compartido a través de redes sociales. Yo voy a traer ahora uno de 2 minutos o de 1 minuto 50 para no aburriros, ¿vale? Pero que sabéis que los tenéis ahí por si los queréis ver y son bastante interesantes. Mamás en este caso se han quedado un poco atrás en esta carrera. Sí que se excluyen, se van quedando más tiempo en casa, van prescindiendo de muchos de los servicios y eso no es bueno porque a la larga es la soledad la que realmente les acompaña. La experiencia nuestra es que recurren a la gente que tiene más cerca, a lo que son los familiares, pues hijos, nietos y demás. Lo que pasa es que los familiares les ayudan en el momento, les solucionan en ese mismo momento, pero no los enseñan. Pero bueno, también intentamos desde las propias asociaciones y desde las entidades de mayores poder favorecer esa ayuda. El caso del tema de la pandemia, por ejemplo, sí que es verdad que ha afectado a las personas mayores tanto de manera positiva como de manera negativa. Es verdad que de manera negativa porque ha afectado, es el colectivo que más ha afectado a nivel físico, a nivel de salud. Ha aumentado el interés muchísimo en algunas aplicaciones móviles, pues por hacer videollamadas, por poder ver a los familiares, por no sentirse aislados. Ver con normalidad el tema de la vejez, de las personas mayores. Es el papel de otro, es una de las cosas más efectivas. Sí. Cada uno a su ritmo, pero pueden adaptarse totalmente. Todo el mundo con mayor o menor dificultad, yo creo que puede ser acceder a ciertos servicios. Para nosotros como asociación, como para ti como formador, de verdad que es una satisfacción para nosotros el verlo cuando realmente lo consiguen. Bueno, pues este es uno solo de los vídeos que están ahí en esa dirección de Cátedra Brecha Digital Generacional. Cuando pinchas aquí en historias compartidas tenéis los largos, o sea, los de 8 o 10 minutos que hay, y bueno, y contactamos con colectivos que representaban a personas mayores y colectivos que están trabajando en la reducción de la brecha digital y en solucionar este problema, ¿no? Más cosas. ¿Cuáles son lo que hemos visto aquí? Que corren, o sea, hemos visto que el 70% de los mayores de 65 años asegura que su peor problema en la era digital es la relación con la administración pública. O sea, que ahí hay un problema de verdad que los políticos tienen que tomar en serio. O sea, estamos hablando de 3 de cada 4. Es un porcentaje importante. Y la banca es lo que mayor riesgo de exclusión social genera entre estas personas, ¿no? Dentro de ese estudio. Esto es un estudio que publicó El Mundo. Entonces, esa exclusión digital limita el acceso a la información y al servicio a los trámites, pero también lo que decíamos, está haciendo una exclusión financiera. Si tú no tienes acceso a la banca digital, es como que ya no te atienden ni en ventanilla, y esto hay plataformas que se han creado expresamente para, soy mayor pero no soy tonto, ¿no? O sea, a ver, trátame como la persona que soy. También puede suponer un riesgo para la salud, porque también cada vez más en este aparatito llevamos las constantes del sueño, llevamos la presión arterial, llevamos la cita médica, la pedimos aquí. Dentro de poco se pueden compartir hasta informes médicos por el teléfono. Entonces, claro, tenemos que ser capaces de prepararnos para esas citas y buscar esos canales que llamas por teléfono al centro de salud y quien te coja el teléfono. Entonces, ese teléfono tiene que seguir funcionando y alguien lo tiene que poder atender. Y por último, lo que se comentaba en el vídeo, ¿no? El aislamiento social y la soledad no deseada que se genera cuando alguien está fuera ya del entorno digital. El WhatsApp es una aplicación móvil de telefonía que da mucha vida a la hora de conectar a las personas, de evitar que se sientan solas. Entonces, por ejemplo, en las entrevistas estas que hicimos en la cátedra, veíamos que en la pandemia era un indicador de si la gente estaba bien o mal. Es decir, los grupos de WhatsApp se daban el buenos días, y si alguien ese día no daba el buenos días, pues señal de aviso que había que ir a ver a esa persona que no había contestado, ¿no? O es un mecanismo también para sentirse acompañado, para sentirse en comunidad. Pero si no tienes acceso a esa tecnología, también te sientes fuera. No puedes conectarte con tus hijos para hacer videoconferencias, ni ver a tus nietos que están fuera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las gestiones más difíciles, como vemos, los puntitos rojos son lo que consideran más difícil, y lo blanco, como vemos, los rojos se crecen cuando llegas a los más de 65 años, y los blanquitos, los azulitos claros, hay cosas que son más difíciles que otras para la gente. Por ejemplo, es muy fácil para
La gestión bancaria para los mayores de hasta los 64 años parece bastante fácil, pero para los mayores de 65 es bastante más compleja. Lo ven como un problema, 45%. Sin embargo, solicitar una cita médica pues también es más o menos 40-40, lo tienen más fácil, ¿no? 44-49. En fin, que hay diferencias también en las gestiones y en la relación con la administración según el trámite que tengas que realizar. Si es un trámite de solicitar una ayuda o es un trámite de buscar una prestación social, como decía él, se complica mucho más porque es que ahí ya te hablan de cosas que ni siquiera entiendes. O sea, hay cosas que ya se escapan a tu conocimiento, a tu capacitación personal. O sea, es decir, ya no es la capacitación digital, sino a tu competencia de alfabetización en general sobre cosas de la vida. Y eso nos pasa a todos porque no todos somos expertos en todo. O sea, cuando tú te vas a pasar una ITV no es lo mismo que cuando vas al médico, que no es lo mismo que cuando vas... No, tienes competencias y capacitación en cada una de las áreas que estás trabajando. Entonces, dependiendo del trámite, pues necesitas un tipo de competencia u otra. Aquí nos encontramos también con emociones encontradas. Por un lado, frustración de no saber hacer algo que yo creo que soy capaz de hacer, o frustración de enfrentarme a algo desconocido, o algo que me están imponiendo, ¿no? Y el miedo a equivocarme. Si me equivoco en este trámite, igual la estoy fastidiando bien y ya no tiene vuelta atrás. A lo mejor pierdo la ayuda y eso genera mucha ansiedad y mucho desasosiego. Lo que decía antes también, todo esto lo que hace al final es mermar tu autoimagen, tu confianza en tus propias destrezas, en tus propias capacidades. Y eso nos pasa a todos, pero en mayor medida a aquellas personas que no tienen una fluidez en esa relación. Y luego, por último, también el estigma social que se asocia a las personas mayores. Ay, déjalo, que está chocheando, ay, déjalo, que esas cosas tan feas, el edadismo, ¿no? Que al final, por ser mayor no tienes por qué no saber hacer algo. O no poder aprender a hacer algo, tienes la misma capacidad, no eres tonto, eres mayor, solamente. Y con mucha suerte, si todo va bien, todos llegaremos a ese punto algún día, o todos deseamos poder llegar a ese punto algún día, ¿no? Entonces, esas dificultades no son iguales para todos, no todas las personas mayores tienen las mismas dificultades. Esto depende del grupo de edad al que pertenecen, es decir, no es lo mismo las competencias que puede tener una persona de 65 años que una de más de 85. Entonces, el grupo de edad condiciona la relación de las personas con la tecnología. También el nivel de estudios o el manejo de la experiencia previa que hayas tenido con la tecnología en tu vida laboral también va a condicionar mucho. Pues, si has trabajado en una obra y no has tocado nunca un ordenador, vas a tener menos competencias que alguien que ha estado trabajando en una oficina, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de establecer grupos de apoyo y de ayuda. Voy terminando, ¿vale? ¿Qué necesidades hemos detectado? Inicialmente se necesitaba investigar porque no teníamos esto de la brecha, nos llegó también impuesto y en la pandemia se puso de manifiesto y necesitábamos investigar. Fortalecer la coordinación y la relación entre organizaciones, incidir en formación, pero esto ya a partir del 2020 quedó como superado, ¿no? Entonces nos dedicamos a ver qué era lo que se podía hacer, ¿no? Y a partir de estas encuestas y de estos estudios cualitativos que empezamos a hacer, empezamos a detectar que la administración necesita facilitar los procedimientos, necesita hacer procedimientos más fáciles y luchar contra la sobreinformación. Eso es lo que demandaban los usuarios, ¿no? Y así se lo trasladábamos a la administración. A ver, nosotros desde la cátedra somos un grupo de investigación, ¿no? No somos una solución, lo único que podemos hacer es aportar soluciones o aportar respuestas. Luego ya están en las conclusiones lo que se vaya a hacer. Aplicaciones y páginas web más amigables, eso salía siempre, es decir, que la letra no sea pequeña. Yo estoy viendo la letra que tiene José Luis y yo soy incapaz de leer esa letra. ¿Sí? Que esa letra yo soy incapaz de leerla y tengo que ponerme así, ¿no? Para poder leerla, porque al final cada uno tiene sus propias características. Pero las páginas web de la administración tienen que tener un lenguaje sencillo, tienen que tener pictogramas, cosas que hagan a la gente entender lo que se está comunicando, ¿no? Y para hacer esas páginas web, nada mejor que contar con el usuario, que era lo que nos proponían. Que el usuario estuviera en el enfoque de ese planteamiento. Si el usuario mayor o el usuario con discapacidad no era capaz de enfrentarse a esa página web fácilmente, es que no servía. Y tendrían que estar, no vale que le haga un funcionario con un equipo de informáticos de Silicon Valley. Si tiene que ser orientada a la persona, el público destinatario tiene que participar en la co-creación de esa página o de esa aplicación. Incentivar programas formativos, como decíamos antes, no para un día, un curso de tal, no, programas formativos que estén acompañados en el tiempo, que haya un acompañamiento
real en el tiempo para solucionar esas dudas que puedan ir surgiendo. También acciones de sensibilización y comunicación para luchar contra el estigma del edadismo y demás, y garantizar, por supuesto, era lo que nos pedía todo el mundo, la atención presencial, que se eliminaran los robots de la atención pública y que se trataran, por lo menos, que tuvieras la opción de hablar con una persona que te atendiera de verdad, que te escuchara de verdad, ¿no? Esto ahora con la inteligencia artificial. Respecto a la sociedad, las empresas también deberían poder trabajar en esta línea, porque no solamente es la administración, muchas veces trabajas con Iberdrola o trabajas con empresas que son privadas, ¿no? Que no son entidades privadas, y tienes que tener también y garantizar esa protección, ¿no?, del usuario en su derecho ciudadano. Y la población, por supuesto, también tiene que desechar esos estereotipos, ¿no?, que hemos dicho, eso del edadismo, y tener un poquito más de empatía con el colectivo. Respecto a los medios de comunicación, que es la otra parte que a mí me toca, los medios de comunicación, cuando hablan de este problema, tienen que ejercer también su responsabilidad y ofrecer información veraz y contrastada, ¿no?, sobre este problema. Tienen que trabajar activamente, porque forma parte de su función social de informar, y dar información que sea comprensible para todos los públicos, sin tecnicismos y sin alarmismos, sin hacer cosas sensacionalistas, pero también tenemos que desarrollar un consumo responsable de esa información. O sea, como ciudadanos también tenemos una responsabilidad en este proceso, y a la hora de compartir un mensaje de WhatsApp, a la hora de difundir información, también tenemos que hacer ejercicio de conciencia y ver si lo que estamos transmitiendo es verdad, primero si es verdad, si está contrastado, y luego qué función social cumple, ¿no? Porque puede que a través de esas cadenas de WhatsApp estemos compartiendo y viralizando fake news o falsas noticias, o estemos generando un problema social donde no lo hay, ¿no? O sea, alarmando a la sociedad de algo que no existe. Y ante esto lo que se necesita es alfabetización mediática de la ciudadanía. Y respecto al usuario mayor, se necesita inclusión social y digital, mayores recursos y apoyos para que estas personas mayores puedan participar, como he dicho durante toda la charla, activamente y ejercer ese derecho ciudadano, y puedan acceder a la administración de una forma segura y confiada, ¿no? Para ello se necesitarán proyectos de inclusión digital y de comunicación, alfabetización digital y mediática que favorezcan ese uso crítico de la tecnología, pero especialmente de manera que las personas mayores puedan comprender, evaluar y utilizar de manera efectiva los servicios públicos online. Digo comprender, en primer lugar, luego evaluar y luego utilizar. O sea, porque es todo uno. No se puede hacer una cosa sin la otra. E interactuar de manera libre y crítica con esos servicios. Poder decir, no, esto que me están diciendo no es lo que yo quiero hacer, ¿vale? En definitiva, y como conclusión a esta charla, se trataría de enfocarse hacia la persona y empatizar con ella. Intentar poner la tecnología al servicio del usuario y empoderar a esos adultos mayores para que puedan ejercer su ciudadanía garantizando sus derechos también en el entorno digital, pero no de manera exclusiva. Para que nos encontremos personas mayores relacionándose con esta sensación, ¿no?, y con esta comodidad con la tecnología. Y por mi parte, nada más. Muy bien. Antes de cederle la palabra